a ver si este Videnor. Vamos a ver si este Videnor para la moneda de Nur, perdonar. Vamos a ver, conmigos y conmigas, estoy aquí en este nuevo Videnor para la moneda de Nur con toda mi emoción y mi corazón. A ver, estoy grabando con un móvil en plan humilde. Estoy aquí, mirad, junto al río Ebro. Mirad qué bonito. No sé si podéis observar el agua del río Ebro, el río de mis antepasados navarros y de mi linaje de Nur, viviente del que soy partícipe. Y este es nuestro río Ebro, el del río de los íberos. Bueno, a ver, grabo este nuevo Videnor. Mira, está pasando un tren. Bueno, estamos cerca de Mora de Ebro, para situarnos, ¿no? A ver, quiero daros una información en este nuevo Videnor. No porque me tengáis que contemplar a mí, que ya como veis, me dan todos los reflejos del sol en la cara, en fin. Bueno, voy a hablaros, como bien sabéis, en Monor. Espera. Los banqueros actuales, vamos a hablar de los banqueros. Tengo una cierta información y me gustaría poder explicarme bien, pero como es tanta información, me cuesta un poco concentrarla, ¿no? Vivimos en un judeopolio. Ellos pretenden un judeopolio en este Dragomatrix, ¿no? Son los banqueros actuales del 2025 en el que estamos, son descendientes de los sacerdotes babilónicos, sumerios, egipcios y teósofos. Estos banqueros no están solo ahí moviendo dinero, son sacerdotes babilónicos. Ellos trabajan con el campo cuántico para establecer este judeopolio, ¿vale? Trabajan para la entidad carcelera de este mundo, porque en este mundo hay una entidad que quiere convertir o que ha convertido este planeta en una cárcel, ¿no? Son usureros, son mafiosos, se llaman a sí mismos comerciantes, mercaderes, pero verdaderamente son usureros muy ambiciosos, son comerciantes muy mafiosos, controlan el tráfico mundial de mercancías, son conspiradores, monopolistas. En fin, vamos a ver, son vosotros habéis escuchado hablar de alguien que dicen que hicieron las Américas, ¿no? Cuando alguien, supuestamente, los reyes católicos, durante el reinado de los reyes católicos, que es muy marcado eso de que fueran católicos, que descubrieron América, y se dice ir a hacer las Américas. Aquí los que verdaderamente hicieron las Américas son los judíos. Que os quede bien claro. Los Goldsmiths, los Samuel Christian de Sion, los Camondo, los Esqueles, como bien sabéis, los de Monor, los Gottlieb, los Amor. Gottlieb significa amor a Dios. Los Moritz, Moisés, Goldsmith, estos los Golden, los Goldman Sachs, bueno, todos estos fueron los que hicieron las Américas, ¿no? Bueno, sigamos. Por lo visto, hay una entidad que se quiere llamar a sí misma el rey del mundo. Ellos quieren ser los amos del mundo y tener a su rey de este mundo. Por eso hay tantas fuentes de Neptuno en las principales ciudades de Europa, la cuna de la civilización, ¿no? Digamos, no es la cuna, porque muchos avances nos vienen de la antigua China y de la milenaria India, pero sí que Europa movió la civilización actual al descubrir América, ¿no? La leyenda del Santo Grial, que es como un recipiente sagrado, que seguramente se refiere a la manipulación genética, masónica también, pero bueno, manipulación genética
es el Santo Grial. En la iglesia del Santo Sepulcro, donde se supone que nació Jesús, 1000 velas ardían y allí se coronó al supuesto rey del mundo. Curioso, ¿no? Qué raro. Donde nació Santo Sepulcro, 1000 velas ardían en honor del supuesto rey del mundo que supuestamente muere crucificado, machacado, con esa lanza que le clavaron en el costado en el cual sale esa sangre. David, Cristo. Bueno, tenemos un rey que se llama Federico I. No, perdón, Federico II. Federico II fue un rey. Ahora mismo no sabría deciros de dónde. Federico II. Fue excomulgado por el Papa porque decía que era un demonio, porque decía que era Lucifer Vulcano. Pero este Federico II no se quiso dar por aludido de que le habían excomulgado y formó los Caballeros de Federico II. Este Federico II se refiere a la leyenda del rey Arturo, que es Arctos, que es el oso. Es como si Arturus fuera guardián del oso, que se refiere a la estrella de oso polar. Bueno, como veréis, a veces se mezclan las constelaciones y las estrellas con ciertas entidades que no sabemos si verdaderamente existieron, o a las que asimilan ciertas personas que han tenido cierto poder en este mundo, como este tal Federico II, que verdaderamente fue excomulgado por el Papa porque decía que era Lucifer Vulcano. Pero le llaman al guardián del oso, que le asimilan a Arturus, a las leyendas del rey Arturo. Es la estrella en la cola de la osa mayor. La estrella en la cola de la osa mayor la asimilan al guardián del oso. Y es al que asimilan al guardián del Santo Grial. Bueno, ya sé que esto es un poco confuso, pero tener en cuenta que se asimilan a la estrella de la cola de la osa mayor que existe con el guardián del Grial y se considera que se formaron los guardianes del Santo Grial. Bueno, tenemos al primer rey pescador, que se llama el rey Faramón. O sea, esto de los guardianes del Santo Grial, que para mí es la referencia a una manipulación genética, no lo sé, porque no estábamos allí para comprobarlo. Se menciona mucho al primer rey pescador, que asimila a la entidad Neptuno, que es como un dios híbrido anfibio, ¿no? La entidad Neptuno. Y a nivel histórico, descendientes de la realeza troyana, a los cuales se asimilan a las entidades Neptuno, está en la realeza troyana el rey Faramón. Los sicambros son francos salios. Luego van a Francia, los francos, reyes franceses. El rey Faramón pertenece a la estirpe de los reyes pescadores, que se asimilan a esa entidad híbrido anfibia, reyes pescadores de Neptuno. Y esos reyes pescadores asimilados a la entidad Neptuno, que supuestamente salieron del mar como el dios Neptuno, son también los reyes magos. Su nieto de este tal rey Faramón, es el rey merovingio llamado Meroveo, y de ahí nace Meroveo, de ahí nace la estirpe de los merovingios, y que se la asimilan a reyes sacerdotes, reyes que eran magos. El primer rey sacerdote merovingio es el rey Meroveo. ¿Por qué os cuento todas estas cosas que han pasado hace tantos años? Ellos asimilan a esas entidades que tenían su poder en este mundo, a las que le llamaban reyes, pero a través del poder que les daba el rey Neptuno, el rey pescador Neptuno.
y tenía devotos. El primer rey pescador asimilado a esas entidades híbrido-anfibias se llamaba Melquisedec, que como todos sabéis, supuestamente es un personaje histórico. A ver, se le sitúa en el Mar Negro, en la ciudad de Sicambria, por eso son los sicambros, que luego fueron convertidos en los francos, que fueron a Francia, ¿no? Pero primero fueron los sicambros. Supuestamente cae un meteorito. No sé, siempre a veces juegan con esto de los meteoritos, como si los meteoritos tuvieran una energía especial, ¿no? Llegaron a Irlanda, la tribu de Dan llega a Irlanda como el profeta Jeremías y Terah, llamada Tara. O Tamra, eso tan famoso que le llaman Tara, que viene de Tera. O Tamra es la hija del rey monarca judío Zedequías, que llegaron a Irlanda, como os digo. Supuestamente llega a Irlanda un tal rey judío llamado Zedequías. Bruto, que también es un personaje histórico, se supone que es descendiente de Eneas, que es un troyano que viajó a la Nueva Troya, que está en Francia. Bueno, también la Nueva Troya se le atribuye a Londres, que esto es importante, sabéis que la City se estableció en Londres. Bueno, los sicambros forman los reyes pescadores de Francia. Meroveo significa vida marina, o Meroveo también significa hijo del mar, como Neptuno. Esta entidad Meroveo viene en linaje merovingio. Neptuno implantó una semilla divina, una manipulación genética, digamos, a lo que llaman semilla divina es una manipulación genética. A través de Neptuno implantó una semilla divina. Una vez concebido le llaman la gente del oso, por esa estrella de la osa solar, de la osa mayor. Su hijo fue el hijo de Merovio, o Meroveo, fue Childérico I, de 1653, y en la Atlántida de Neptuno se sacrificaban toros. Si os suena eso de sacrificar toros, supuestamente en la Atlántida de Neptuno ya se sacrificaban toros. Los equinotauros, que eran como mezcla de caballo y de toro. Su emblema de estos equinotauros era la flor de lis, o sea, el emblema de los merovingios también era la flor de lis, y la flor de lis es la versión del tridente de Neptuno. A ver, por lo que os estoy explicando se mezclan muchas cosas, pero que son simbólicas. Como bien nos explican Sergio desde Monor, todas estas energías que ellos han impuesto, estos anclajes energéticos, los hacen a través de símbolos, y ese símbolo es el equinotaurio, el toro, la flor de lis. La flor de lis es el emblema del tridente de Neptuno, y como veis muchas casas reales tienen la flor de lis, y no es por casualidad. Ellos adoran a Neptuno, a esa entidad híbrido-anfibia llamada Neptuno. Que os quede claro, cuando veáis la flor del lis en los mantos y en los cuadros y en los ropajes y en las insignias de las casas reales, especialmente europeas. Sigamos. Vamos al rey Clodoveo I, descendiente de Meroveo. Era el nieto. El hijo de Meroveo, como os he dicho, fue el hijo fue Merovio. Merovio es Meroveo. Le sigue el rey pescador Antenor I, que era un rey marmomrio, que se trasladan a la tierra de Pan, que es Panonia. La Panonia es la tierra de Pan.
que estaba por allí, por Asia. Y al final acaban llamando Hispania a España, que es la tierra también del gran pan. O sea que tanto Panonia, que es la tierra donde estuvieron asentados los reyes pescadores, descendientes de Neptuno, viene Meroveo, primer rey pescador, reyes sacerdotes llamados la gente del oso, su hijo Childerico I y luego el nieto Clodoveo I. ¿Qué pasó? Clodoveo I se convierte al cristianismo, ya asentados en Francia, se convierte al cristianismo. El arcángel Gabriel, que también se asimila al Espíritu Santo, es el patrono de todos los reyes pescadores. Y el primer rey pescador fue Melquisedec. Neptuno se asimila a Enki, a la entidad dragón, su símbolo es el dragón, tanto podéis llamar Neptuno como Enki. El ciclo de Venus son 40 años. Ese ciclo de Venus de 40 años también se asimila al rey pescador, al supuesto señor de la tierra, supuesto rey del mundo, asimilado con Vulcano y con Lucifer. Bueno, pues a ver, es que hay muchas simbologías, ¿no? También Atlas, de donde viene la Atlántida, era el hijo mayor de Neptuno. El preste Juan, que puede haber sido un personaje inventado, trabaja con las consagraciones al Santo Grial, en el castillo que es el cáliz del Grial. O sea, incluso tuvieron un castillo al cual llamaron y asimilaron ese castillo con el cáliz del Grial, supuestamente, según yo entiendo, son manipulaciones genéticas. Como sabéis, allí en esa mezcla de la leyenda del rey Arturo está el número 13 de la mesa redonda. Tienen que ser 13 componentes en la mesa redonda, igual que supuestamente Jesús fueron 12 apóstoles y con Jesús 13 miembros de la mesa redonda. Y se asimila con la torre de Glastonbury. Tenemos al rey Enki, o llamado Jamshid, de la leyenda persa, hace 20.000 años, también asimilado con la entidad Murugan, que también es la entidad Dionisios, Murugan Dionisios, o llamada entidad, porque según las culturas le cambian el nombre, pero se refieren a la misma entidad. Por lo tanto, tenéis al dios Dionisios, que es asimilado a la entidad Murugan, entidad Enki, entidad Al-Qadir, entidad Vulcano y entidad Lucifer. Son la misma. Son el símbolo del oso. La copa resplandeciente es la copa del Santo Grial. La copa resplandeciente se puede querer referir a la copa de luz, que son los que sirven al Santo Grial, los que sirven a ese linaje descendiente de Neptuno. Supuestamente, es lo que yo interpreto. Pero está asimilado a personajes que supuestamente fueron reales, como el rey gobernador Jamshid, que sería este nombre a esta entidad también, sobre Airian Baejadji en el Edén. Airian en el Edén, los arios, Airian Baejadji en el Edén. Tenemos la isla blanca de Sanat Kumara, legendaria, el Santo Grial humano, llamado Far-e-Izadi, y se desplazan a Irán por las heladas. Como vinieron las heladas, se desplazan hacia el Irán. Esto es más antiguo aún que cuando se fueron a Francia. Primero estaban por Irán. La entidad demoníaco Hazi Dahaka, príncipe sirio, y llevaba un delantal ceremonial de un herrero. ¿A qué os recuerda eso? El delantal ceremonial de los masones, que es el Kawael herrero. El rey pescador Kei Kobad,
rey Kei Khosrov, rey Kei Lohra, salvador persa Soslians, profeta persa Zoroastro, y así llegamos a Zoroastro, que se sienta en el trono de Jamshid. Como os he dicho, Jamshid es la entidad Enki Murvan Alkanir, el rey Jamshid de la leyenda persa. Entonces, en 1216 después de Cristo, en Persépolis es destruido por Alejandro Magno porque, bueno, por lo visto no tenía nada mejor que hacer. Todo esto, bueno, es como un enredo de personajes, de entidades, de misterio, de los guardianes del oso y todo esto. Pero que os vienen a decir que hay una manipulación genética, que si el cáliz resplandeciente es la manipulación de nuestra Nur. Investigad el origen del profeta persa Zoroastro, porque yo verdaderamente creo que los házaros siguen adorando y siguen practicando la religión y las creencias extrañas, malignas de Zoroastro, que vienen de hace 20.000 años con la entidad Murugan, Zoroastro, estos reyes salvadores, estos reyes persas, y que este supuesto Alejandro Magno, si es que existió, porque hay quien dice ahora ya incluso que fue una entidad inventada. No, el que dicen que es una entidad inventada es Carlomagno, pero Alejandro Magno sí que existió y que fue a destruir la ciudad de Persépolis, donde estaba el trono de Jamshid. Y después, que tiene que ver con que al final se acabaron desplazando hacia la zona franca, que es Francia, y hacia el reino de Irlanda, ¿no? Pues bueno, seguir investigando, porque ellos adoran todavía a las entidades de Zoroastro, y yo creo que los házaros siguen practicando el zoroastrismo. Es lo que os vengo a decir en este Videnor. Con brazos, conmigo y conmigas, y hasta el próximo Videnor. Fuerza, fuerza, fuerza en la Nur.